Me tocó empezar. Gracias Martín, Constanza, Ana por la invitación, por confiar en lo que pueda decir. Yo tiendo a ver la ciencia ficción acechando en cualquier rincón, esperando a dar el salto para apoderarse de la lectura, y en ese sentido no me cuestioné que el libro fuera ciencia ficción, asumí que lo era. Cuando llegué hace un rato al predio me encontré con Ana y tuvimos un breve intercambio en el que creo haberla convencido. ¿No? Bueno, yo leí esta novela como una novela ante todo de un mundo paralelo, ¿no? Entonces eso para mí automáticamente es ciencia ficción. Obviamente todo esto es debatible y yo voy a hablar un poco de esas posibles tradiciones que entran en juego y referencias que están muy claras en la novela de Olimpia / Constanza. Pero también quería hablar un poco, a manera de introducción, porque tampoco vale mucho la pena hablar de un libro que algunos de ustedes no habrán leído quizás todavía. Entonces una de las cosas que me interesaba era pensar en la novela en el lugar que ocupa dentro de la ciencia ficción uruguaya, ¿no? de la historia de la ciencia ficción uruguaya, por decirlo así, que es un tema que me interesa mucho, no solo como autor de ficciones, sino también a la hora de reflexionar o de producir algo que podamos llamar crítica o lo que fuese. Algo que pasa con la historia de la ciencia ficción uruguaya, y en cierta medida con la ciencia ficción latinoamericana en general, es que parece que cada generación empieza de cero, ¿no? Como que hay un reboot, ¿no? Un vuelta a empezar permanente, que tiene que ver un poco con el hecho de que muchos de los escritores y escritoras de ciencia ficción en Uruguay, supongo que también en Argentina, aunque puede ser un poco distinto, no nos formamos como escritores asimilando escritores uruguayos o uruguayas de ciencia ficción. Mi caso personal, yo empecé leyendo a Isaac Asimov, luego leí a Ray Bradbury, a Clark. Todos hacemos como esa historia, que es un poco la historia del género, ¿no? Vamos como avanzando con una especie de filogenia y ontogenia ahí medio mezcladas, ¿no? Pero la gran mayoría, para muchos de nosotros, de autores y autoras implicados, desde Philip Dick o Ursula Le Guin, o lo que se les ocurra, son mayoritariamente anglosajones, con algún posible ingreso de algún autor francés, ¿por qué no italiano, japonés, sobre todo considerando también cómic o considerando también cine, autores soviéticos en su momento también muchos leímos, algún latinoamericano y hasta por ahí nomás, quizá algún español, pero nunca en nuestra formación o producción de identidad de autores pensamos en un referente uruguayo. Yo no aprendí a escribir ni empecé a escribir contra o a favor de Carlos María Federici, o de Gabriel Mainero, o de Lebrero, o de, no sé, Félix Oves, o de cualquier escritor de esa generación, ni tampoco mis, digamos, contemporáneos. O sea, los conocí a Pablo Dobrini, por ejemplo, Pedro Peña, ya que se nombra gente que ha escrito ciencia ficción, ya desde un lugar donde mi formación estaba operando, reconociendo esas otras identidades. Entonces, la tradición parecía no formarse, porque yo no escribía ni contra, ni a favor, ni epigonalmente, ni contrariamente a ningún escritor de mi país, ningún escritor uruguayo o uruguaya de ciencia ficción. Sí me estaba reuniendo, por decirlo así, con otros escritores por la mera razón de que en ese momento, hablando de los años 90 y principios de los 2000, la ciencia ficción era un lugar conceptual que implicaba puertas cerradas. Si es una editorial con un libro de ciencia ficción, no, gracias. No. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, generábamos nuestros propios lugares, intentábamos gestionar revistas, luego fundar editoriales o blogs o lo que fuese, ¿no? Era una cosa muy latinoamericana, porque en otras partes de Latinoamérica pasa un poco el mismo fenómeno, por la cual los autores devienen editores, paneditores, fancineros, revisteros. Entonces arma toda una mezcla de cosas que está un poco lejos de cómo veíamos en esas historias consagradas de la ciencia ficción, en la que tenías a tal escritor que tiene su agente y se lo manda a tal revista, el cuento o tal editorial. Entonces nosotros teníamos como de otro lado, y había mucha relación, por supuesto, con los contemporáneos, pero desde ese lugar, de cómplices, ¿no? No tanto de alguien en quien reconocer
o negar una relación. Entonces, esa idea de que la ciencia ficción uruguaya empezaba siempre desde cero pareció verificarse en todas las generaciones más o menos distinguibles en la ciencia ficción uruguaya, que como me interesa al menos a mí mapearlas, tendríamos una generación que es la de autores que publican en los 70, luego una generación que viene después de la dictadura, luego una generación de los 2000 y una generación más, llamémosla contemporánea. Ninguna de esas generaciones parece reconocer a las precedentes como influyentes o referentes, si quieren. Pero acá me encuentro con un libro donde a mí, ¿entendés?, en mi lectura, la relación entre estas dos escritoras sí está presente. Entonces tenemos una escritora que sí empieza de algún modo a publicar, como nos contó Martín recién, a comienzos del siglo XXI, que escribe, ya avanzado un poco, un par de décadas del siglo XXI, una novela que refiere más o menos explícitamente a un personaje que se llama Zack, con Z, que quienes hayan frecuentado la ciencia ficción uruguaya sabrán que es el título de al menos 2 libros de Ana Solari, y es un personaje también de Ana Solari. Entonces yo digo, oh, Zack, ¿no? Entonces acá encuentro una línea, encuentro una construcción de tradición. Y lo primero que se me ocurrió es, bueno, los hombres no fundamos ninguna tradición y vino una mujer a fundarla. Entonces tenemos una primera instancia donde esa formación de una tradición empieza a verse. Entonces ahora se me ocurre, bueno, y esto puede seguir, podemos seguir incorporando, entonces ahí empieza a aparecer. Como si dijera que esta novela hace un gesto de incorporarse en una historia de la ciencia ficción uruguaya, de un modo que casi todas las demás novelas, que no son tantas, o colecciones de cuentos o lo que sea, no han hecho. Entonces, para mí ya de entrada, no solo es ciencia ficción, porque a mi entender, estos relatos de mundos paralelos donde no sabemos si esto es en el futuro, puede ser, porque está este tema de la desmemoria, de memorización, tiene una cosa muy, si la leyeron lo recordarán, y si no, describo como una cosa de estas que dicen las contraportadas que te van guiando en la lectura, quieras o no. Hay como una cosa de una transfiguración de la historia y de la geografía y el territorio montevideano uruguayo de un modo presente también, en algunos nombres, algunas circunstancias. Entonces, más allá de toda esa relación que yo no puedo definir del todo clara, no hay tampoco como una mediación tecnológica que me la lleve a la ciencia ficción más dura o más científica, pero sí tengo esta sensación de otredad y de mismidad al mismo tiempo. Yo todo eso lo resuelvo muy fácilmente como mundos paralelos. Pero más allá de eso, no solo por ese lado me interesa incorporar esta novela a una serie de ciencia ficción, de libros de ciencia ficción uruguaya, sino por este gesto, que aparte también lo reconozco en el uso de los nombres, en el lenguaje, donde la literatura de Ana en su momento también intentaba romper con esa idea de que el autor uruguayo tenía que usar obligatoriamente un registro lingüístico muy territorializado y muy marcado en Uruguay y remitir a ciertos lugares comunes de la geografía. Bueno, yo todo eso, paréntesis, lo recontra rechazaba visceralmente, pero después terminé escribiendo novelas cyberpunk con el Palacio Salvo, así que a la larga no funcionó para mí. Y mis personajes terminaron diciendo bobo y tal. Bueno, más o menos, no sé si tanto, pero supongo que sí. Pero cuando leí esos registros del español muy amplios que tiene la novela, pensé, bueno, esto también puede ser leído como una marca de lo que en su momento estaba proponiendo Ana Solari, y que en retrospectiva puede entenderse de un modo muy fundacional. No estoy haciendo el elogio de Ana y no el de Constanza, pero quiero de algún modo decir que esta novela me parece también ciencia ficción por la simple razón de que yo no sé cómo definir la ciencia ficción. Creo que no se puede definir la ciencia ficción, pero sí podemos decir que ciencia ficción es aquello que se introduce en una tradición que nos permite leerla como ciencia ficción. Y esta tradición que estoy fundando, diseñando, proponiendo ahora, me dice, bueno, yo leo esta novela en una serie de libros que son de ciencia ficción. O sea, Ana Solari en su momento nunca jugó a la de, bueno, mi literatura tiene elementos de ficción especulativa, pero toda ficción es especulativa, como he visto en una contraportada de un libro hace poco. Muchos editores, no es el caso de Martín, le tienen como terror a los términos ciencia ficción.
y no lo usan nunca porque presupone que los lectores van a salir espantados, ¿no? Por suerte no todos los editores hacen eso, el caso de Martín es uno, no es el único, pero es uno a tener en cuenta, ¿ah? Pero más allá de eso, es el lugar de decir, bueno, es ciencia ficción porque está en esta tradición que yo puedo leer de tal manera, que puedo definir de esa forma. Luego lo demás es obviamente materia de discusión y supongo que Ana va a referir algo de todo esto. Yo tenía también mis notas sobre todos los elementos por los cuales también me llevaba a cómo esta ciencia ficción uruguaya se entremezcla con otras tantas tradiciones de la ciencia ficción en general. Por ejemplo, un texto muy importante para esta novela es la novela La ciudad y la ciudad de China Miéville. Si no lo conocen, China Miéville es un escritor británico notorio por muchas cosas, entre ellas por una fuerte militancia de izquierda, es trotskista el señor. Escribió una historia de la Revolución de Octubre, muy linda, y además de todo esto, es célebre por haber sido uno de los iniciadores de una tradición de la ciencia ficción del siglo XXI que se llama New Weird, o Nuevo Raro, ¿ah? Que es una manera de hacer ciencia ficción mezclándola con influencias de H.P. Lovecraft y otros autores, por decirlo muy pronto y mal. Hay una novela de este señor, de China Miéville, que se llama La ciudad y la ciudad, que tiene puntos en contacto con la novela de Constanza. También es fácil ver alguna referencia a otro gran clásico que es Stalker, la película de Tarkovsky basada en Picnic extraterrestre, que creo que además es una novela mencionada dentro de la novela. Yo no sé si Constanza leyó a Aleister Gray, que es un escritor escocés muy poco leído en español, porque pese a que hay traducciones no están tan difundidas. Nota al pie, la próxima película de Yorgos Lanthimos está basada en una novela de Aleister Gray, así que quizá este señor ya fallecido salte un poco a la fama ahora. Pero Aleister Gray tiene una novela, con esto voy a cerrar, como para tirar hacia alguna otra referencia, no solo uruguaya. Tiene una novela que se la recomiendo desde ya, que se llama Lanark, donde aparece Edimburgo y aparece en Glasgow y otras ciudades importantes de Escocia, completamente transfiguradas como dependencias casi que del infierno, como mundos paralelos, pero donde todos los lectores pueden reconocer a la historia de Escocia y pueden reconocer la geografía de estas ciudades de un modo muy similar a esa suerte de interpelación. Yo cuando leía, por ejemplo, en la novela de Constanza, la desmemorización, pensaba, bueno, cuando perdemos la memoria de lo sucedido en el pasado inmediato y la historia se nos resignifica y perdemos referentes, y eso es un hecho importante en la novela que tiene su lectura dentro de la ficción que queda propuesta, pero también tiene esta otra apertura, esta cosa, no sé, no me animo a decir alegórica porque no es el término correcto, metafórica, quizá referencial a elementos de nuestra historia, elementos de nuestra realidad, que claramente hacen que el libro sea uno escrito con una fuerte vocación de intervención política, ¿no? En muchos sentidos. Y ese tipo de trabajo de lo mismo y lo otro, ¿no? De estas claves de un mundo paralelo, pero que nos devuelven al nuestro de alguna manera, las reconozco en este libro que les recomiendo de Gray. Entonces, podemos también incorporar esta novela a muchas tradiciones de la ciencia ficción, desde algunas, como la novela de los Strugatsky, que es de fines de los 60, las películas de los 70, hasta China Miéville, aparte China Miéville y su New Weird, terminan siendo de algún modo como el último fenómeno que influye mucho en la ciencia ficción latinoamericana. Si ustedes miran la ciencia ficción latinoamericana contemporánea, sobre todo a partir del año 2018 más o menos, está profundamente influida por este tipo de ciencia ficción rara, weird, no del todo explicada. Y a veces uno sale de este libro también pensando, bueno, pero ¿cómo es esto de los subterráneos y los agujeros de gusano? Una de mis escenas favoritas es la del basurero, ¿no? Entonces, y luego, claro, pero esto debe tener que ver con la referencia a Stalker, ¿no? Donde la ciudad es una zona y están estas dos ciudades y el triunvirato que media y preside sobre la... No está del todo explicado, ¿no? O sea, como en la ciencia ficción más tradicional, donde cuando se le pide a un autor, a Tolkien, bueno, no es ciencia ficción, es fantasía, pero igual sirve, o a Frank Herbert, o mismo a Asimov, cuando crean un mundo, nos dan detalle y nos explican. Acá está todo en un campo de sugerencia, que de algún modo tiene mucho que ver con esta nueva ciencia ficción weird o rara,
¿tá? De la que Mieville es un referente importante y que es de algún modo la última configuración que ha tenido la ciencia ficción latinoamericana. Entonces es una novela muy importante en ese sentido también. Desde Uruguay y en conexión con la tradición uruguaya, fundándola o refundándola de algún modo, también mira a tradiciones que están haciendo la ciencia ficción latinoamericana de este modo. Entonces también eso le da, a mi manera de leerla, otro argumento a favor de leerla como ciencia ficción, por supuesto, y otro lugar de importancia en esa serie de tradiciones. Y esto era la manera en que a mí me interesaba presentarla, llegar ya, incluso me parece que hablé un poquito de posibles lecturas y eso, pero luego Ana, habíamos comentado recién cuando estuvimos conversando, capaz que podías vincularte más a tu lectura del libro y ver cómo lo ves. Así que bueno, eso era lo que yo tenía para decir. Muchas gracias. Me faltó decir la vida es como una caja de chocolates. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto, que salió re Forrest Gump. Es difícil hablar después de Ramiro. No voy a profundizar en algunas cuestiones. Yo me hice una larga lista de apuntes que están en amarillo y después comentarios, pero tampoco voy a transitar por todo porque si no el público nos va a detestar. Lo primero que quiero decir es, que se lo dije a Constanza, que la felicito, me parece que es una novela fantástica, muy bien escrita, pero muy bien escrita. Es un placer transitar por cada oración. Puedo decir lo que te dije, no hay un solo del mismo, de la misma, por parte de estas inmundicias que ahora se leen y se escuchan. Es impecable, es una belleza, no hay una sola repetición. Yo soy maniática de eso. La trama me mató, me devoró, no podía dejar de leerla, la leí 3 veces. La primera lectura fue como que la lectura me leyó a mí, me comió. No daba crédito de estar leyendo semejante novelón en este país que, si uno no es uruguayo, piensa que no es una novela uruguaya. Al ser uruguayo y medio detectivesco, yo encontré algunas pautitas, me puse a investigar algunos personajes, pero si no, es una novela profundamente, si querés, no sé si internacional, global, o que trasciende un cierto regionalismo, esa uruguayés tan asquerosa para mi gusto. La otra cosa que también quería decir es, y ahora avanzo en mis apuntes, yo sé quién es Constanza, por supuesto, pero en Uruguay no sabía que Constanza y Olimpia eran la misma persona, lo supe después. Entonces, acá yo me puse, sin conocer a la autora, yo deduje algunas cosas de quién era Olimpia. Lo que yo deduje es que era una persona que estaba formada en disciplinas político-sociales, que estaba preocupada o que era muy reflexiva sobre el lenguaje, el análisis del discurso, y ahora les voy a decir algunas cosas, que está interesada en algunos aspectos de la ciencia, sobre todo de la física. Lo que pasa es que hoy en día ya no podemos negar el peso que tiene la física, me refiero a las innovaciones científicas tecnológicas, que había una formación o un interés o una curiosidad en la filosofía política. En un momento tuvo que mencionar directamente a Hegel, pero lo mencioné después, ¿no? Por eso. Y esto que ya dije al principio, una persona muy meticulosa, muy rigurosa con la escritura. Y a medida que yo lo iba leyendo, yo suelo subrayar los libros, así sea Caperucita Roja. Entonces me di cuenta que yo, como lectora y amante de la ciencia ficción, discrepo un poco con Ramiro, pero no importa, que el libro de Constanza me estaba haciendo conversar con mi propia biblioteca en términos de arte, teatro, cine, otra literatura, plástica, y que yo encontraba vínculos. Entonces, cuando Edna, un personaje, me encantó Edna, me encanta el nombre, va a recuperarse a un desierto, que es el Desierto Rojo, automáticamente pensé en Antonioni, en la película El Desierto Rojo, que es del 64. Entonces, encontré que había un montón de puentes que, si estaban en la biblioteca de uno, no es que hicieran más lindo la trama, pero que me ampliaba el horizonte que estaba planteado. Es muy difícil cuando uno escribe, porque está constreñido al universo que crea, pero ese universo que crea
habla con otros, porque una persona es muchas cosas. Entonces a veces lo que está en el libro es menos de lo que el universo que está siendo creado. Entonces yo encontré esos puentes que de verdad me encantaron. Y bueno, lo que dijo Ramiro cuando leí que el líder sindical de la cementera se llamaba SAC, lo leí 2 veces y digo, esto es un error, pero no puede ser, porque es un nombre que inventé yo, que es una expresión alemana, que no es un nombre en realidad, más allá que en Finlandia dicen Zacarías, entonces SAC. Y digo, ¿qué está haciendo mi personaje acá? Y después lo mata. Lo cual no me parece mal, porque digo, está bien, merecía morir y capaz que el mío también, pero ahora a mí me complicó un poco eso, ahora tengo que inventar una resurrección o algo así. Pero, no, Sac no tuvo hijos, no. Bueno, el Sac de Constanza tiene un hijo, el mío no llegó a casarse. Después, otras cosas que me interesaron, y es una pequeña discrepancia que tengo con Ramiro. Yo, más que como una novela ciencia ficción que tiene elementos, no me gusta definir porque ya ni son subgéneros, pensaría más en una distopía política, sobre todo, pero que incluye datos de la ciencia y de la tecnología. Y acá quiero citar a Ballard, el escritor de ciencia ficción, digamos, que llegó un momento que hizo una carta pública y dijo, bueno, yo no escribo más ciencia ficción porque la realidad la supera. Entonces yo no puedo escribir ciencia ficción. Entonces eso es un poco lo que yo pensaba. Más allá de 2 o 3 cuestiones, los mundos paralelos, yo todo eso estoy de acuerdo contigo. A mí me dio la impresión de que esa es la realidad, y es la realidad que viene, me da la impresión a mí. En mi opinión, y me parece que como hay muchas cuestiones políticas, de repente no señaladas como políticas, pero que uno identifica que la dememorización, los azules en el gobierno, el gobierno de horas que pierde las elecciones, hay figuras políticas reales que están nombradas, que son identificables, hay otras que yo deduzco, pero que son, no voy a decir, después te las digo por las dudas, capaz que se ofende a alguien, pero me inclino más a pensar me siento más cómoda pensando que estoy ante una distopía política que incluye los últimos avances de la ciencia y la tecnología que ya están acá, o sea, es fácil imaginarse lo que va a pasar con la inteligencia artificial dentro de 10 años. Entonces, para mí eso ya es el presente en esos términos. Pero no importan los géneros. A mí lo que me parece que lo que está genial de tu novela, lo primero de todo es que atrapa al lector. Eso es lo más importante de una novela. Y lo otro que es importantísimo es que tú puedes atrapar al lector, después puede tener un desarrollo más o menos, y después a veces el autor patina en el final. Y el final para mí es genial. Entonces, Constanza, si estás volviendo a la literatura, seguí, porque has hecho un aporte genial. Y otra cosa que quería decir, yo encontré incógnitas. Ahora, cuando estábamos afuera con Ramiro, me tiró un pique y dije, bueno, puede ser, pero no sé. Hay 2 ciudades que nadie sabe muy bien, o yo no entendí muy bien, pero no importa cómo transitan. Eso que dice Ramiro es cierto, lo del basural y los túneles y las alcantarillas y todo eso, horas y hombres. Yo pensé que Constanza estaba haciendo un juego de palabras, entonces fui a buscar el significado de horas. Horas significa la división al final de una línea. Yo dije, bueno, qué interesante esto, la división, después es gramática, ¿no? Pero yo puedo proyectar y hacer una construcción ahí. Pero hay una ciudad que se llama Bonn, pero es una ciudad turística, entonces digo, no, me parece que por ahí no va. Entonces pensé, horas será Montevideo y hoy será Buenos Aires, por el tema de las lenguas que son muy similares, pero que tienen diferencias, ¿no? No me gustó. Pensé, horas será el Cerro y hoy será Carrasco, yo tratando de ser cuadrada. No llegué a nada, esa para mí es una incógnita. La otra que me encantó es que no hay mundo exterior. Y eso no da claustrofobia, pero el mundo ese se alimenta en sí mismo y en ningún momento uno piensa, ¿qué pasa en el resto del mundo? Salvo en un momento que se habla de la pandemia, pero muy leve, es una cosa como que el mundo exterior no existe. Y en la tercera incógnita, pero que cada uno cuando lo lea vea si se da cuenta de algo, es la figura del triunvirato, que
que es el gobierno, el supragobierno de la ciudad de Om, pero que también incide y manda en la ciudad de Oras. Y no quiero seguir hablando mucho. Cuando yo digo que creo que Constanza, por algo el libro llama La ciudad de los nombres olvidados, nombres en términos de sustantivo también, no es el nombre de una persona. Y el personaje de Edna, que es una lingüista que viene a estudiar y comparar y ver la etimología de algunas palabras en Horas y cómo era en Om y cómo se transformaron y todo lo que eso supone. Y tiene dos cosas que dice Edna. Que el lenguaje más que descriptivo es performativo, es decir, que el lenguaje genera acción y hace cambios. Y esto me encantó Constanza, que Edna dice, si hay un lenguaje de la dominación, podemos encontrar o inventar el lenguaje de la liberación. Y eso, te juro, me lo tengo acá, lo tengo subrayado de todos colores, me pareció genial. Y cuando hablo de la biblioteca propia, yo enseguida pensé en Butler, en Austin, que creo que haces una lineada ahí, y en el propio Althusser. Por eso te digo que según la biblioteca del que lee, qué parte le llaman la atención, dice en plin caja, y esta señora Moreira es capaz de meter conceptos muy complejos, sinceramente, porque Butler, Austin y Althusser en las cuestiones del lenguaje no son nada simples, y los pone con una simpleza en boca de un personaje entrañable, que digo yo, ya está, ¿qué querés que te diga? Me parece bárbaro. Déjame que si me olvido de algo, no, creo que no. No, después, bueno, pero yo no quiero revelar el final. Pero el amor mueve, rompe las barreras. Es preciosísima. Me impresionó muchísimo que Ramiro hacía mención al Instituto La Desmemorización, que sí, yo creo que es una metáfora, y para mí fue como la metáfora, pues es una novela también muy actual en relación con nuestro momento político, histórico y todo lo que está pasando, me parece que es muy actual. Una como metáfora, lo entendí, del relato actual que hay en esta batalla ideológica, cultural, ponerle a Lagrange o lo que fuere, pero que la de memoria, como que al instalar un relato otro, se instala automáticamente la de memoria. Y como contracara, y eso lo dijo Ramiro también, de la memoria del pasado reciente, que los personajes insisten mucho en mantener la memoria, sobre todo en Horas. Eso es muy vívido, es muy fuerte, y eso también me pareció, o sea, es un libro que se puede leer desde muchos lugares. Es muy rico el libro, yo lo voy a volver a leer otra vez, porque cada vez, las veces que lo abrí y lo empecé a leer, era como decir, y esto no me había dado cuenta. Y después la construcción del torturador es espantoso, Mico, que además un mico, no sé cómo hiciste, es repugnante, no sé cómo no vomitaste, capaz que vomitaste. Está muy bien, por suerte lo matan. Por suerte lo matan, está todo bien con justicia y todo eso, pero uno que lo maten. Pero los personajes están súper bien construidos y bueno, creo que era eso. Las palabras que busca Edna son, y ahí me reí, patria, muerte o Dios. Pensé patria, muerte, la bandera, libertad, todas esas cosas, y Dios, ¿cómo lo mete acá? Pero bueno, como mucha gente habla de Dios, está bueno ver de dónde viene el término. Si no la leyeron, por favor, sálganla. Y ahora una crítica al editor. Hola, Martín. Es una novela que tiene 4 partes, casi 400 páginas, y no pusieron índice. Es para matarlos. Tuve que hacer marquitas en las páginas y decir, acá pasa tal cosa porque quería leer una parte. La segunda edición, por favor, ponle índice. Está eso. Bueno, empiezo por los agradecimientos a toda la gente que vino, a todos mis amigos, mis amigas, a mi familia, que está acá en primera fila,
a mis compañeros del taller literario que están allá, en segunda fila, a mis compañeros de militancia política, pero sobre todo a mis amigos y amigas que están todos y todas acá. Y quiero hacer un agradecimiento al taller del Hebrero, que bueno, allá a inicios de este nuevo siglo me incentivó a escribir en forma más sistemática, más ordenada y a producir cosas. No lo podría haber hecho sin esos talleres, que además luego nosotros continuamos en forma autoconvocada durante muchos años. Y parte del libro de narrar es esa experiencia. Luego quiero también agradecer a Martín, mi editor, por segunda vez, porque, bueno, yo le mandé ese texto, le dije, Martín, ¿viste cuando uno está con dudas? Y yo ya había trabajado mucho el texto, lo había terminado, lo había corregido, pero uno siempre dice, ¿y esto quién lo va a leer? Yo qué sé, ¿no? En tu mente siempre está eso y esto, porque uno es una criatura, entonces vos lo querés, pero de ahí a que el libro sea legible para otros. Y entonces Martín me mandó uno de los mensajes más felices de mi año 2022, que fue, nos encanta la novela, pasaron la versión final. Digo, ay, esta es la versión final. Digo, tan desprolija estará que se me metido la versión final. Le digo, mirá, Martín, no sé, esta es la versión final para mí. Pero bueno, luego de ahí también un reconocimiento a Marcela Saborido, con quien estuve muy en contacto por el tema de las correcciones. Así que bueno, que solo tengo agradecimientos para la editorial por todo y por esta presentación también. Si no fuera por ellos, quizá yo no la hubiera hecho. Y por los cuidados, es algo que, como dice Ana, le falta el índice y además cuesta abrirla, ¿viste? Cuesta abrirla. Yo que leo con una mano, es como que, igual es duro, ¿no? Es un libro duro, como su autora. O sea que por más que trate de romperlo, no lo puedo romper. Y después un agradecimiento, y acá está Ramiro, a toda esa aventura de la ciencia ficción uruguaya, que es espectacular. Yo me crié leyendo ciencia ficción por mi padre, pero mi padre era un consumidor de la ciencia ficción de los años 50, los años 70. Es cierto que la ciencia ficción después entró en un bajón, ahora por suerte está de nuevo tomando impulso, pero bueno, tengo allí la biblioteca de mi padre, que es una biblioteca enorme de ciencia ficción, y mi padre me inculcó ese amor, pero por los escritores como Asimov, Frank Herbert, yo qué sé, bueno, lo de siempre. Pero entonces vi un concurso literario, concurso de cuentos de ciencia ficción. Yo dije, ay, yo voy a mandar algo, pero tenía la idea en la cabeza de lo que quería hacer. Y bueno, luego me fui de viaje y allí, como tenía un tiempo libre, me puse a escribir esa idea en la cabeza. Era un cuentito que se llama Correspondencia, que es basado en las viejas revistas de mi padre, y lo mandé. Y entonces un día me escribe la Mónica Márquez y me dice, tu cuento salió primero. Pero le dije, qué noticia maravillosa. Entonces allí fue la primera vez que se publicó en Ruido Blanco ese cuentito, y entonces yo ahí, ahora tengo un montón de amigos de la ciencia ficción porque lo descubrí a través de Ruido Blanco. Y después Ramiro me dice, ¿qué tal si mandas algo a Contaminación Futura? Porque en este país hay 2 revistas de ciencia ficción anuales. Eso revela lo loco que están los uruguayos, lo mucho que les gusta escribir, ya lo dijo Leo Maslía en Piromas y Servilletas, y el gusto que tienen por lo fantástico, porque tener 2 revistas, no sé si son revistas, ¿no? Pero son coetáneas de ciencia ficción anuales, y además una buena parte de ellas recogen los cuentos de ciencia ficción de muchos escritores de América Latina. Eso hay que agradecerlo, hay que reconocerlo, y bueno, también el agradecimiento a Ramiro Sánchez y su barra, que me introdujeron al mundo de la ciencia ficción uruguaya, y he conocido una cantidad de lectores, porque los uruguayos no nos leemos entre nosotros, nos pasamos todos leyendo a Claudia Piñeiro. Bueno, leámonos por favor. O si no, conocemos los libros porque se hizo una serie, pero hay una gran producción
de literatura en el Uruguay. Por acá lo tengo a Claudio Bernisi, que también le da por imaginar ciudades futuras, pero bueno, una incitación a leernos a nosotros mismos. Las ciudades, sí, son dos ciudades. La influencia de China Miéville es profunda en mí, porque bueno, él hizo eso, muchos otros han hecho esto, pero él fue una influencia para mí. Y también Picnic Extraterrestre, que es aquella película de Stalker de Tarkovsky, que en mi época la amábamos y alucinábamos con ella. Ahora yo creo que nadie la recuerda. Que es cierto que me sirvió para arrojar algunas cosas por allí, por la ciudad, que después en realidad nunca supe muy bien cómo terminar de explicarlas, y es por eso que es medio nebuloso lo que pasa con esos agujeros de gusano, porque por suerte la literatura no te obliga a explicar todo. Entonces vos, si en algún momento decís esto, lo dejo, no sé cómo lo explico. Y bueno, allí vino mi madre que me dijo, déjese de explicar todo. Usted escriba, porque me trata usted escriba y deje que el lector construya el resto. Bueno, gracias mamá por esa recomendación, porque decía, esto es muy detallado. Mi madre fue una lectora de primera mano, por supuesto me aconsejó sacar todas las escenas eróticas, por supuesto no le presté atención, y la correctora Marcela Saborido, cuando le digo, mi madre quiere que saque las escenas de sexo. Dijo, con la falta que hace el sexo en este país, vas a sacar las pocas escenas de sexo que tenés en 400 páginas, que además son contadas con los dedos de la mano. Entonces, las ciudades. Acá hay un cuento que, bueno, lo puedo hacer acá, que estamos en un ambiente protegido, y que yo iba manejando por alguna calle de Piriápolis. Y de repente, donde antes solo habían comité de base del Frente Amplio, aparecieron clubes del Partido Nacional. Estoy hablando en la campaña y después. Y después apareció una cantidad de activismo político que para mí, conocedora de esas latitudes, era un poco raro. Dije, mira, acá hay una ciudad que emerge y una ciudad que se sumerge. Porque nuestro comité del Frente Amplio desaparecía, nuestro comité que se y aparecía otra ciudad. Así que un poco vino esa inspiración política. De hecho, es cierto lo que dice Ana, la novela empieza con una elección que es muy parecida a la elección nuestra, a la del 2019. Y luego la idea de las dos ciudades, en algún momento pensé en hacer un diagrama espacial, porque yo también me hacía unos líos con la ciudad. Por suerte estaba el basurero y entraban y salían para acá y para allá. Los túneles y las alcantarillas me libraron de construir una versión más ordenada de esa ciudad. Pero si yo tuviera que explicarlo, además del cuento de Maldonado, podría explicarlo con el cuento de Recife. Hace muchísimos años fui a Recife y entonces estaba en una ciudad que era linda, con playa y hoteles y bares, pero uno caminaba 2 cuadras y entraba en otra ciudad. Nosotros pensamos que Avenida Italia es una divisoria. Bueno, hay que ver lo que era el Recife de aquel momento. Realmente caías en un agujero negro, solo caminando 2 cuadras de la playa para adentro. Quizá el experimento más fantástico que se hizo con 2 ciudades en el mundo es Berlín, ¿no? Berlín es porque son 2 sistemas políticos, ¿no? Son 2 ciudades que a su vez son 2 sistemas políticos y que están controladas por una tutela externa. Yo no pensé tanto en Berlín, pensé un poquito más, pero esa referencia siempre ocasiona el enojo de algunos, en Israel y Palestina. Es algo que yo lo vi porque estuve ahí. Y realmente ahí sí hay una super ciudad y hay una ciudad destruida. Entonces, de hecho, una de las ciudades se llamaba Sion, y dije, me voy a meter en el lío con toda la comunidad judía, y entonces la tuve que transformar en horas. Y entonces mi amiga Clara decía, pero entre horas y uno se arma unos líos. Le digo, no, Clara, lo que pasa es que esto antes se llamaba Sion, pero después dije, me voy a meter en el lío con Sion. Y entonces empecé a buscar el nombre ciudad en muchos lenguajes. Y entonces llegué a Horas, que como dice ella, es la niña de Isonia. De ahí viene. Luego cuando uno va escribiendo, va construyendo encima de la marcha.
y después cuando ve todo aquel edificio, se le está por caer una pared, esto no coincide, digo, lo va apuntalando, pero no, uno no escribe en forma magnífica, ordenada, donde todo calce con todo. Es ciencia ficción, yo querría que lo fuera, así que le agradezco a Ramiro porque querría seguir en esa pista. Es una distopía política, sin duda es una distopía política, y la imagen de un suprapoder, pero al final nunca sabes cuál es el suprapoder porque son como las capas de la cebolla, es parte de nuestra realidad porque todos estamos con un suprapoder arriba que no conocemos, que ni siquiera sabemos cómo es. Allí aparece como no sé, como esos agentes de las películas de ciencia ficción, ¿no? Están todos con traje y corbata y uno no sabe si son humanos, si son androides, pero allí están. La novela es una novela sobre el lenguaje y me encanta la frase que trajiste, que creo que es la más linda de la novela: si hay un lenguaje de la dominación, puede haber un lenguaje de la liberación. Yo misma me emociono cuando lo digo. He trabajado en política a favor de ese lenguaje. Pero es una novela sobre el lenguaje porque yo me dedico a temas del lenguaje y porque estudié filosofía y me interesaban, estudié filosofía analítica, por eso está Austin, y me interesaban los problemas del lenguaje. Es una novela sobre el lenguaje y sobre el poder, porque también, bueno, soy profesora de teoría política clásica, así que me paso dando a Platón. Platón está por todos lados, desde que uno empieza hasta que termina. Las Hobbes, y hay muchos autores de teoría política, pero que aparecen mencionados en El hombre es el lobo del hombre, en el tema de la guerra, está la guerra, el tema de la guerra de todos contra todos y la memoria de la guerra. Es verdad que hubo una guerra, que es como uno preguntaría acá, ¿es verdad que hubo una guerra civil entre dos bandos en el Uruguay, la teoría de los dos demonios, o es otra cosa? Entonces, allí está el Instituto de la Desmemorización, hay una película muy linda, el guión es absolutamente maravilloso, de Kaufman, que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Si no la vieron, véanla. Es muy linda, la película es muy linda, tiene unos cuantos añitos, y lo del Instituto de la Desmemorización tiene un poco esa idea de que efectivamente uno le puede extraer partes de la memoria a una persona, ¿no? Eso, el electroshock es eso. Entonces, efectivamente, eso que pasa en la novela es pasible de ser hecho. Es horroroso, no lo hacemos, quizá se pueda hacer en el futuro, pero es parte de lo que nos pasa. Después, decirles que disfruté enormemente escribiendo esta novela. Quería hacerla como una novela de aventuras también, ¿no? Porque le pasan cosas a los personajes, van por la ciudad. Mi padre decía, en mi casa todos escriben, mi padre, mi hermana, mi madre, todos son amantes de la literatura, como los uruguayos, y mi padre decía, una novela tiene que tener un poco de aventura, tiene que tener un poco de violencia, tiene que tener un poco de sexo y un poco de amor. Él diferenciaba ambas cosas, en fin. Entonces dije, tiene que tener un poco de aventura, tiene que tener un poco de sexo. Digo, también uno disfruta escribiéndola, pero trata de que el lector se enganche. Es decir, para nosotras, que somos los más grandes lectores, y disfrutamos de los libros, uno trata de hacer un libro que sea también disfrutable. Disfrutable o conmovedor, o llámele H, pero que uno se meta dentro de ese mundo que a mí tanto me costó crear, porque la novela es toda una creación de mundo, y lo vaya disfrutando por el camino, ¿no? Lo vaya disfrutando por el camino. La novela, gracias pandemia, la escribí en la novela, nunca hubiera tenido tanto tiempo para escribir toda esta cantidad de páginas si no hubiera sido por la pandemia. Así que cosas buenas de la pandemia es eso, y creo que le debe haber pasado a mucha gente que la pandemia les dio un respiro para mirarse, para repensarse, para decir, bueno, ¿qué es esto que me gusta? Hay etapas en la vida también, y a mí me llegó también la etapa de pensar más en lo que me gusta que en el deber, del super yo que nos ordena cosas todos los días. Muchas gracias a Ana y a Ramiro por los comentarios tan cuidados, tan certeros, tan lindos. Al final también uno escribe para recibir comentarios como esto.
Y solo quiero decirles que, a pesar de que la editorial trató de disuadirme, compré vino. Así que podremos tomarnos una copa, porque ¿qué sería de una reunión de escritores y lectores sin unas copas de vino al final? Y también 3 sanguchitos, no hay mucho más, pero por lo menos un mimo a quienes en pleno día de paro se vinieron para acá, y algo para seguir disfrutando la vida, porque la literatura también se trata de disfrutar la vida. Que el lector disfrute. Lo primero que yo te dije fue, yo no quería que se terminara la novela. Va a haber una continuación, ¿verdad? No, volver a los agradecimientos del comienzo. Creo que más o menos distopía política y ciencia ficción puede ser lo mismo. Así que terminamos en una especie de acuerdo. Y también, bueno, gracias por como te dije, por confiar en que podía decir algo de interés acá en esta presentación. Me alegra haber colaborado en tu recepción al mundo de los 7 locos de la ciencia ficción uruguaya. Seguimos esperando más cuentos tuyos, así que seguimos en eso. Bueno, gracias. Y gracias a todos y todas.